Buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Venga, le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Buenas tardes a todas y todos. Este es un nuevo capítulo de Venga, les cuento. Se supone que son episodios en los que yo he sido testigo de lo que ocurre y que otros no han estado presentes, de tal forma que lo que hago yo es relatar experiencias vividas. Hoy voy a hablar sobre algo que he mencionado mucho, que es la responsabilidad del Estado. Que se abra en la JEP, en la Jurisdicción Especial de la Paz, el tema especialísimo de la responsabilidad del Estado, el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Es que la JEP tiene macrocasos, 7 en este momento. Pongamos unos ejemplos. El primero, macrocaso, toma de rehenes. Otro macrocaso, la situación de Urabá, es el macrocaso 4. Otro, macrocaso 6, Unión Patriótica. Macrocaso 07, el de el reclutamiento de niños. Yo he insistido mucho en que se abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Voy a tratar de explicarlo en palabras muy sencillas porque me dicen a veces, oiga, Leiva, es que usted se va por las nubes. Y de golpe tienen razón. Son temas en ocasiones difíciles. Pero bueno, veamos a ver cómo me va en esta ocasión. Cuando yo hablo de la responsabilidad del Estado, entonces me dicen algunos, pero es que usted lo que quiere es que cojan al Estado y le pongan esposas y lo metan a la cárcel. A mí me dan ganas de reír. Es que no es posible lo de la responsabilidad del Estado. Claro que es posible. En los acuerdos de La Habana, cuando la primera fórmula sobre la justicia, se pretendió que esa justicia de transición fuera de la jurisdicción ordinaria. Entonces se llegó a la conclusión de que eso no se podía, porque el Estado aplicaba la jurisdicción ordinaria y eso implicaba que fuera juez y parte. Y se decía, no puede ser juez cuando el Estado ha sido parte del conflicto, por acción o por omisión, o porque no estuvo en las zonas, en fin, o porque muchos de sus miembros tuvieron que ver con los delitos. Entonces el Estado dejó de ser juez y se convirtió en una institución que tiene derechos y obligaciones que había sido parte del conflicto. Entonces se dice, ¿pero qué? Entonces llevar al Estado a la JEP al macrocaso de su responsabilidad, pero que eso no existe. Pues claro que existe, mire. Para algunos, aquellos que me han dicho que si pretendo hacer meter a la cárcel al Estado, pues no. En el 2002 se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas, aquí lo tengo, la resolución. Exactamente, responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Es que el Estado incurre en hechos ilícitos internacionales. Por ejemplo, cuando no defiende los derechos humanos, cuando no aplica el derecho internacional humanitario, cuando no aplica el derecho de los derechos humanos, cuando en su seno auspicia vinculaciones de paramilitares con paramilitares. Ahí hay una responsabilidad del Estado. Pero obviamente es una responsabilidad que se le señala, pero que al abrir ese macrocaso de la JEP implica que la JEP pueda llamar a quienes hicieron parte del Estado durante todo ese periodo en el que el Estado pues fue parte y parte, de tal manera que la cosa no es tan misteriosa. Lo otro que he pedido es que se aplique la doctrina del margen nacional de apreciación. Es decir, eso se incluyó en los acuerdos, aquí los tengo. Y dice lo siguiente: en ejercicio de la autonomía del Estado, no como sindicado,
sino como ente. Dice, puede apreciar y evaluar la complejidad y duración y gravedad del conflicto armado. Es decir, tiene que tener las circunstancias, evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque un conflicto de 60 años es distinto cuando suceden hechos punibles hace 40 años que cuando suceden hechos punibles que tuvieron suceso, acontecieron hace 5 o 6 años. En fin, son instrumentos para que la JEP abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado y evalúe. Entonces se dice, bueno, si el Estado no puede ser en este momento juez y parte, ¿en qué se fundamenta? Se fundamentan los derechos de los derechos humanos en los principios de Naciones Unidas, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional, en el Estatuto de Roma. Hay unos asideros jurídicos que le permiten precisamente que gozar de lo que estamos gozando hoy los colombianos, la creación de la JEP, pero sobre la base de que tiene que llamar al Estado y abrir el macrocaso. ¿Para qué? Veámoslo de la manera más sencilla. Hace poco, y estoy hablando de hace apenas un par de semanas, el doctor Sergio Jaramillo asistió a una reunión con magistrados de la JEP. Dijo la siguiente cosita: en realito, cuando convocan a los paramilitares, supuestamente para darles un tratamiento jurisdiccional especial, se incluyeron como paramilitares una cantidad de narcotraficantes que no eran paramilitares. Él señala que un poco más del 60% de quienes integran la lista no eran paramilitares, sino eran precisamente narcotraficantes. Pues él tiene que ir a la JEP y explicarlo dentro del macrocaso de la responsabilidad del Estado. Alguien tiene que averiguar de qué se trata. Pero ¿quién era el alto comisionado de la época cuando esto sucede? El doctor Luis Carlos Restrepo. Ustedes recuerdan que fue el alto comisionado de paz del presidente Uribe. Está en Canadá, invítenlo para que cuente qué fue lo que sucedió. Porque es que si no abrimos el macrocaso de la responsabilidad del Estado y no convocamos a todo el mundo, no sabemos cuál es la verdad de los hechos acaecidos durante todo ese tiempo que ha transcurrido, durante esos 50 años. No es que se le vaya a meter a la cárcel al doctor Restrepo, pero que cuente, que diga la verdad, porque de allí se desprende el derecho de muchas víctimas. Mire, parte de lo que hay que hacer es, con esto del macrocaso de la responsabilidad del Estado, es abrir los caminos, naturalmente, hacia nuevos procesos de paz. El ELN está todavía sentado en Cuba esperando a ver qué está sucediendo y esperando que vayan a hablar con la organización, porque aspira a meterse en un proceso de paz, pero obviamente con toda esta experiencia va a requerir el conocimiento alrededor de lo que está pasando, porque obviamente creo yo que va a entender primero que no puede haber varias jurisdicciones para el tema de la paz. Precisamente parte de lo que hay que hacer en esas negociaciones, hay que acabar con esa jurisdicción que se llama justicia y paz, para que los paramilitares puedan ir y hacer presencia en la JEP, para que se conozca toda la verdad y nada más que la verdad. El tema de la constituyente que se llama la Constituyente de la Paz, no logró la paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ahí hay un hombre ilustre que fue ministro de gobierno en esa época, se llamaba, pues el doctor de la Calle, que vaya a la JEP y explique por qué no permitieron que entrara al proceso de paz los señores de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el propio presidente Gaviria. Esto no es para atormentar a nadie, de ninguna manera, sino para que el país sepa qué fue lo que sucedió. Porque si no hay verdad completa, no puede haber las víctimas
pues no vamos a saber exactamente quiénes fueron en su totalidad. Lo segundo, pues, ¿cómo va a haber reparación? Precisamente en esta resolución, que naturalmente crea la responsabilidad del Estado a nivel internacional, se dice cómo se repara y cómo repara el Estado. Entonces, lo que estoy tratando de pedir es que la JEP entienda que tiene la facultad suficiente para conocer sobre la responsabilidad del Estado. No para ponerlo preso, como dicen algunos, de ninguna forma, pero para que acuda a la JEP todo quien tenga que decir, todos que tengan algo que decir y aportar. A propósito de esto, entonces se puede llamar, la misma JEP puede convocarle gente que haya tenido experiencia, que el señor Leiva, si tiene algo que decir, venga para acá. Entonces se aporta a la realidad del país, se señala quiénes son las verdaderas víctimas. Eso del matrimonio, porque es que el que lo señala es el propio Jaramillo, el doctor Jaramillo. En la JEP dice el Estado ha sido responsable del matrimonio de la fuerza pública con los paramilitares. Pues si lo dice un alto comisionado de paz, que fue viceministro de defensa, pues que lo señale allá. En ese caso que yo llamo el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Y así, digamos que es esta una introducción al tema que por lo demás es apasionante, para que se hagan los ajustes correspondientes además, porque en los nuevos procesos de paz o en la continuación del proceso de paz con los helenos se pueden hacer ajustes, se le hacen ajustes al sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, entre otras cosas porque la Comisión de la Verdad ya está terminando su periodo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a proseguir sin una Comisión de la Verdad? Fíjense ustedes cómo esta presentación de pocos minutos es una introducción a un tema que por lo demás es necesario abocar y es absolutamente trascendental para lograr la paz total. Yo quería con estas pocas palabras señalarles a ustedes, a todos y todas las que me están escuchando, cómo esto de la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado es la construcción de una autopista hacia la paz total. Yo insistiré en esto y en una próxima ocasión vuelvo a repasar el tema porque hacen todavía parte de la explicación unos capítulos que en una sola conversación no puedo incluir. Espero esto haya sido útil y les agradezco a todos y a todas por su cordial atención. Nos volveremos a encontrar aquí, en el próximo capítulo de Venga le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Recuerda seguirlo en redes sociales como @Álvaro Leiva Durán.